Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en los mitos históricos de este mundo donde vivimos. Hola a todos, bienvenidos a Era Sapiente Student. En este canal nos sumergimos en las vidas de líderes, filósofos y otros personajes históricos. Imagínate una época en la que la Tierra estaba intacta y los seres humanos apenas empezaban a comprender su entorno. En los albores de la humanidad, la supervivencia era el nombre del juego y la estrategia era simple: encontrar comida. Nuestros antepasados, guiados por el flujo de las estaciones, vagaban por extensos paisajes, cosechando las bondades que ofrecía la naturaleza. Imaginemos a los primeros humanos desplazándose a través de grandes distancias en busca de sustento y refugio. En aquellos tiempos, cosechar era más que una tarea, era un salvavidas, una danza con la naturaleza, un ritmo marcado por el sol. Sin embargo, incluso cuando nuestros antepasados perfeccionaban sus habilidades de recolección, estaban a merced de los elementos y los caprichos del clima. La disponibilidad de alimentos silvestres fluctuaba dictada por los caprichos del clima y la ubicación geográfica. La poca abundancia del verano podía convertirse en la abundancia del invierno, y un periodo de sequía podría significar el desastre. Pana, la tribu que dependía de los frutos del bosque, pero incluso en aquellos tiempos de incertidumbre, se sembraban las semillas de la innovación. A medida que los humanos comenzaron a comprender mejor su entorno, empezaron a ver patrones de las estaciones y a hacer predicciones de su entorno. No te quedes en la edad de piedra, únete a la comunidad, suscríbete y dale a la campanita para recibir todas las alertas. Acompáñanos en el próximo gran descubrimiento. Se dieron cuenta de que ciertas plantas daban fruto en determinadas estaciones y de que algunas regiones eran más abundantes que otras. Empezaron a reconocer el valor de la proximidad a las fuentes de agua dulce y los beneficios de resguardarse de las inclemencias del tiempo. En respuesta a estas observaciones, los primeros humanos empezaron a adaptarse, desarrollando herramientas rudimentarias, como hachas de piedra, para facilitar la colección y la hicieran más eficiente. Las hachas de piedra, por ejemplo, permitían cortar y procesar los alimentos con mayor eficacia. Estas herramientas marcaron el comienzo de un viaje de innovación que acabaría por remodelar la relación humana con el medio ambiente. Estas herramientas se volverían cada vez más sofisticadas con el tiempo, allanando el camino para los albores de la agricultura. Con el paso del tiempo, los humanos se volvieron más innovadores, creando herramientas para facilitar la cosecha y el cultivo. Sin embargo, la necesidad es la madre de la invención, y los humanos empezaron a desarrollar herramientas para facilitar la recolección. Nuestros antepasados empezaron a ver el potencial de los materiales circundantes, dándoles forma para ayudarles en sus tareas cotidianas. Las piedras, uno de los recursos más abundantes, fueron cinceladas y afiladas en hachas y otros utensilios. Estas herramientas rudimentarias cambiaron las reglas del juego, ya que permitían cortar y procesar los alimentos de forma más eficiente. Fue un salto revolucionario. Estos cereales, unos de los primeros cultivos de la historia, marcaron un cambio significativo en nuestra relación con la tierra. El proceso de siembra y cosecha supuso un cambio radical con respecto a la dependencia de las fuentes de alimentos silvestres. La transición de la simple recolección al cultivo fue un momento crucial y revolucionario en la historia de la humanidad. Ahora los humanos ya no estaban a merced de la disponibilidad estacional. Podían plantar, cultivar y cosechar sus propios cultivos. Este nuevo control sobre la producción de alimentos les proporcionó una fuente de alimentos más fiable y estable. El cultivo de cereales también condujo al desarrollo de nuevas herramientas como el arado y la hoz, fabricadas con madera y piedra. Se utilizaba para preparar la tierra para la siembra. La hoz, por su parte, se utilizaba para cortar los granos maduros. Estas herramientas, fabricadas con madera y piedra, fueron las precursoras de la compleja maquinaria que utilizamos hoy en día, pero no se trataba solo de herramientas. La transición al cultivo también implicó un cambio en las estructuras sociales. Las sociedades agrarias requerían cooperación, lo que llevó a la formación de comunidades unidas por la necesidad de sembrar y cosechar. Las sociedades agrarias requerían cooperación, lo que llevó a la formación de comunidades unidas por la necesidad de sembrar y cosechar. El desarrollo de herramientas y el paso al cultivo sentaron las bases de las sociedades agrícolas actuales. Estos avances fueron monumentales en su época, pero no fueron más que el principio. Cada innovación allanó el camino para la siguiente, creando un efecto dominó que seguiría dando forma a la historia de la humanidad. La agricultura era cada vez más eficiente, pero otro hito importante estaba a la vuelta de la esquina. La domesticación de los animales cambió las reglas del juego de la agricultura. Caballos y bueyes se convirtieron en aliados en el duro trabajo de la agricultura. Los bueyes enganchados a un arado
podían remover la tierra mucho más rápida y eficazmente que un ser humano con una herramienta manual. Estas poderosas criaturas no se consideraban solo bestias de carga, sino verdaderos aliados en el duro trabajo de la agricultura. Su fuerza y resistencia permitieron a los humanos transportar cargas pesadas, como las cosechas y los materiales de construcción. Pero más que su fuerza bruta, estos animales desempeñaban un papel aún más decisivo en el proceso de cultivo. Antes de la domesticación de los animales, los humanos ya no tenían que confiar en su propia fuerza física para arar los campos. Imagina el esfuerzo y el sudor. Pero con la introducción de la tracción animal, el proceso de arar se hizo no solo más manejable, sino también más eficiente. Esto permitía preparar grandes extensiones de tierra para la siembra en menos tiempo. Con la ayuda de nuestros aliados animales, fuimos capaces de sostener comunidades más grandes y construir los cimientos del mundo moderno. A su vez, esto aumentaba las posibilidades de obtener una cosecha más abundante. A medida que las comunidades agrícolas crecían y tenían más éxito, podían mantener poblaciones más numerosas. Los humanos fuimos capaces de cultivar mayores extensiones de tierra, sostener comunidades más grandes y construir los cimientos de nuestro mundo moderno. Pero esto era solo el principio. La verdadera revolución de la agricultura llegó con la era de las máquinas. La verdadera revolución llegó con la era de las máquinas. La revolución industrial trajo cambios significativos en todos los aspectos de la vida. La revolución industrial trajo consigo cambios significativos en todos los aspectos de la vida, incluida la agricultura. Había llegado la era de las máquinas y estaban a punto de desempeñar un papel estelar. En lugar de depender de la fuerza de los seres humanos y los animales, los agricultores empezaron a aprovechar la potencia de las máquinas. El tractor, con su robusto motor, se convirtió en el símbolo de esta nueva era, permitiendo cultivar grandes extensiones con facilidad. Su capacidad para atravesar terrenos accidentados y realizar tareas a un ritmo mucho más rápido de lo que podían hacerlo los humanos o los animales, lo convirtieron en un activo inestimable. El tractor permitió a los agricultores cultivar grandes extensiones de tierra con relativa facilidad. Podía arrastrar cargas pesadas, arar los campos e incluso accionar otra maquinaria. No cabe duda de que supuso un cambio radical, pero no fue la única máquina que revolucionó el paisaje agrícola. Llegó la cosechadora, una máquina que iba a transformar por completo la forma de cosechar. La cosechadora transformó por completo la forma de trabajar, mecanizando todo el proceso de corte y limpieza de grano de un solo golpe. Antes de su invención, la cosecha era una tarea intensiva que no requería mucha mano de obra, pero la cosechadora cambió todo eso. Esta maravilla de la maquinaria fue diseñada para mecanizar todo el proceso de la cosecha. Podía cortar grano fresco y limpio de un solo golpe, convirtiendo una tarea prolongada en un proceso rápido y eficiente. Liberó las manos de los trabajadores agrícolas, permitiéndoles centrarse en otras tareas importantes como plantar, cuidar del ganado o reparar la maquinaria. La cosechadora transformó la agricultura. El futuro se inclina hacia la agricultura de precisión. La inteligencia artificial puede analizar condiciones de los cultivos en tiempo real. Drones equipados con cámaras de alta resolución vigilan la salud de los cultivos e identifican frutas maduras para cosecharlas sin daños. Métodos como la agricultura vertical en entornos urbanos y la hidroponía prometen transformar la eficiencia y la productividad global. La agricultura vertical y la hidroponía representan la evolución más reciente en la historia de la alimentación que estás recreando. Estos métodos están diseñados para alimentar a una población mundial que alcanzará a los 9.800 millones en 2050, con un 70% viviendo en ciudades, que alcanzará a los 9.800 millones en 2050, con un 70% viviendo en ciudades, que alcanzará a los 9.800 millones en 2050, con un 70% viviendo en ciudades. Desde la recolección prehistórica hasta la hidroponía, la agricultura evoluciona para alimentar a la humanidad. Una historia de ingenio y progreso. Desde los albores de la recolección hasta la era de las máquinas, la historia de la agricultura es una historia de innovación y progreso constantes. Y de cara al futuro, quién sabe qué novedades revolucionarias nos aguardan en el horizonte. El rostro de la cosecha sigue evolucionando. En el reino de las posibilidades encontramos una mezcla de tecnología y sostenibilidad. La inteligencia artificial, por ejemplo, está llamada a desempeñar un papel importante. Las máquinas impulsadas por IA pueden analizar las condiciones de los cultivos en tiempo real para obtener un rendimiento óptimo, reduciendo los residuos. La tecnología de los drones también está dejando huella. Drones equipados con cámaras de alta resolución pueden vigilar la salud de los cultivos e identificar frutas maduras para cosecharlas sin dañar la planta.
El futuro se inclina hacia la agricultura de precisión. También hay cabida para métodos innovadores, como la agricultura vertical en entornos urbanos y la hidroponía, un sistema de cultivo sin tierra. Estos métodos prometen transformar la eficiencia y la productividad, resolviendo incluso la escasez de mano de obra. Desde la recolección prehistórica hasta la exploración de la hidroponía, la agricultura evoluciona constantemente para alimentar a la humanidad. Una historia de ingenio, esfuerzo y progreso. Haz descubriendo algunos de los mitos de los orígenes de la humanidad desde el principio, más importantes en el pensamiento de estos pueblos de la humanidad en sus distintas etapas de la humanidad. Únete a nosotros a Era Sapient Student, donde la historia cobra vida. Suscríbete, y toca la campanita. Prepárate para un viaje por la historia única a través de las eras y describe cómo estos hombres, y mujeres, que cambiaron la forma, y el pensamiento de cómo vemos este mundo donde vivimos.